Esos ojos son la expresión de un horror indescriptible. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sostienes el cuerpo inerte de tu hijo entre los brazos? ¿Qué es esa sangre? Parece que ha habido una pelea. Los muebles están volcados, la alfombra arrugada. Un líquido carmesí quiere teñirlo todo. Esos ojos son la expresión de un horror indescriptible. ¿Qué ha pasado? ¿Te lo has encontrado así? No. Veo en tus ojos el peor dolor imaginable y... arrepentimiento. ¿Qué has hecho? El cuerpo de tu hijo está inerte porque tú le has quitado la vida. Poco tiempo antes hiciste lo mismo con su mujer y el hijo que esperaba. Él vino a plantarte cara y... ¿perdiste la cabeza? Sí, la ira te cegó. Eso es lo que dicen tus ojos. Los de Iván el joven también hablan. Hablan de incredulidad y de lástima en vuestro último abrazo. La maestría del pintor casi nos engaña, casi nos convence de que te compadezcamos. Es fácil empatizar con la sombría escena y con esos ojos. Casi lo consigue, pero ¿cómo empatizar con Iván el Terrible? Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que normalmente hablamos de cosas raras. Y en cuanto a arte, me gusta traer al canal obras que tienen una maestría sin igual para transmitir al espectador, como la que nos ocupa en esta ocasión. Iván el Terrible y su hijo Iván, el 16 de noviembre de 1581. Una obra maestra que lleva más de 140 años conmoviendo, estremeciendo y fascinando a quienes la contemplan. Pero hay algo en la historia de este cuadro que va más allá de lo que Repin pintó. Algo que él no pudo controlar. Lo veremos al final. El pintor Ilya Repin es considerado uno de los más grandes pintores del realismo ruso del siglo XIX. Nacido en una modesta familia militar en lo que hoy es Ucrania, Repin llegó a ser el artista más célebre de su generación. Poseía una extraordinaria capacidad para capturar no solo la apariencia física de sus modelos, sino también la profundidad psicológica. Repin formó parte de un movimiento artístico revolucionario conocido como los ambulantes, un grupo de pintores que rechazaban las rígidas tradiciones académicas de su época. Creían que el arte debía servir a la sociedad, mostrando la vida real, los problemas sociales y los hechos históricos con absoluta honestidad. Querían que la pintura hablara al pueblo común, no solo a la élite aristocrática que frecuentaba las galerías. La obra presenta una escena devastadora, que tiene como a uno de sus protagonistas al primer zar coronado oficialmente en Rusia, Iván IV, conocido como el Terrible. Su reinado estuvo marcado por brillantes conquistas militares, una importante expansión territorial y reformas administrativas que sentaron las bases del Imperio ruso. Pero también fue célebre por su temperamento explosivo, su paranoia y su comportamiento cada vez más errático, sobre todo en sus últimos años. En la escena, acaba de matar a su hijo y heredero, Iván Ivanovich, en un arrebato de ira. El instante que capturó Repin no es el momento del golpe letal, sino el segundo después, cuando la furia se convierte en horror y el poder absoluto en una culpa insoportable. Las fuentes históricas difieren sobre lo ocurrido. Algunas sostienen que el zarevich fue vencido por una enfermedad, otras que el zar golpeó a su hijo con un bastón de hierro durante una discusión. Pero hay una versión de los hechos que la mayoría de documentales prefieren omitir, que el zar encontró a su nuera en ropa interior y enfurecido la golpeó hasta que perdieron la vida tanto ella como la criatura que esperaba, y que este habría sido el detonante de la discusión. Lo que sí es constante en los relatos es el desenlace.
la toma de conciencia de lo que había hecho y su devastador dolor. Cuando Repin completó esta obra de gran formato en 1885, creó mucho más que una ilustración histórica. Una imagen imponente y devastadora por su impacto emocional, que nos hace asistir a una escena casi sin querer, unos instantes que no deberíamos presenciar, no deberíamos de estar ahí. Pero la composición está construida para dirigir nuestra mirada al drama central. Dos figuras dominan el lienzo, Iván el Terrible sosteniendo a su hijo moribundo, en una pose que recuerda inquietantemente a las representaciones religiosas de la Pietà, donde María sostiene a Cristo sin vida. El escenario parece ser una cámara real, con alfombras y muebles suntuosos que reflejan la opulencia de la corte rusa. Sin embargo, ese lujo solo acentúa la magnitud de la tragedia. El bastón ornamentado, el arma mortal, yace a un lado, casi olvidado, ante la inmensidad del momento. La genialidad de Repin brilla en la expresión del zar. Sus ojos están desorbitados de horror e incredulidad, como si no pudiera comprender lo que sus propias manos han hecho. Su rostro captura ese instante terrible de lucidez en el que la ira se transforma en un reconocimiento devastador. Las manos de Iván cuentan su propia historia. Una sostiene con ternura la cabeza de su hijo, mientras la otra intenta contener la sangre de la herida fatal. Las mismas manos que instantes antes causaron la muerte, ahora intentan desesperadamente revertirla. El artista, en lugar de mostrar al zarevich moribundo con ira o reproche, lo presenta, además de con asombro por la traición sobrevenida, con una expresión de perdón, y mientras dejan caer una lágrima, sus ojos, ya apagándose con la cercanía de la muerte, todavía transmiten un resquicio de comprensión. La sangre que fluye de la herida está pintada con realismo minucioso, pero también cumple una función simbólica. Representa no solo el daño físico, sino la irreversibilidad del acto y el lazo de sangre entre padre e hijo, ahora trágicamente roto. El uso del color y la luz refuerza el impacto emocional. Predominan los rojos y marrones intensos. El rojo de la sangre, de las vestiduras reales y de las alfombras. El marrón de la madera y las sombras. Tonos cálidos que generan una atmósfera íntima, como si el espectador se colara en un momento privado de dolor. La iluminación procede de una fuente no visible, quizás una ventana, proyectando sombras dramáticas que intensifican el carácter teatral de la escena. Desde el punto de vista técnico, la obra de Repin representa el realismo en su punto más alto. Cada detalle está plasmado con precisión fotográfica. Los intrincados diseños de la alfombra, la textura de las telas, la translucidez de la piel. Sin embargo, esa maestría técnica nunca eclipsa el contenido emocional, sino que lo potencia al hacerlo más verosímil. El pintor investigó minuciosamente los detalles históricos para asegurar la exactitud en vestimenta, ambientación y objetos. Estudió retratos de Iván el Terrible y examinó artefactos de la época. Ese compromiso con la autenticidad transporta al espectador al siglo XVI. Cuando Iván el Terrible y su hijo se exhibió por primera vez en 1885, causó gran impacto. El público quedó conmovido por su fuerza emocional, pero también generó polémica. Algunos críticos lo consideraron demasiado gráfico o históricamente inexacto. Hasta aquí la historia que Repin decidió contar, pero lo que ocurrió después, eso ya no lo pudo controlar nadie. Como si la tragedia pintada en el lienzo tuviera la capacidad de desbordarse más allá de la tela, la obra de Repin ha sido víctima de la misma violencia que retrata. El primer gran ataque ocurrió en 1913. Un fanático religioso irrumpió en la Galería Tretiakov de Moscú y rasgó la tela con un cuchillo, dañando gravemente el rostro del zar y el cuerpo de su hijo. Su motivación era ideológica. Consideraba que la pintura era blasfema y mentirosa, porque presentaba a un zar,
figura casi sagrada en la tradición rusa, como un asesino. Se mancillaba la memoria de un gobernante ungido por Dios. Repin, ya anciano, ayudó con una ardua restauración, pero el cuadro sobrevivió, cargando desde entonces con cicatrices invisibles. Más de un siglo después, en 2018, la historia se repitió. Un hombre en estado de embriaguez atacó el cuadro con una barra metálica, destrozando el vidrio protector y dañando la pintura. En el juicio explicó que lo hizo porque el cuadro difamaba a Iván el Terrible, ya que muchos historiadores actuales cuestionan si realmente mató a su hijo. Estaba convencido de que Repin había propagado una falsedad que dañaba la imagen de Rusia y de su zar. La restauración volvió a ser delicada y minuciosa, pero logró devolver al cuadro su integridad. Una obra que, en cierto modo, vive la misma paradoja que su tema. Es amado y odiado, cuidado y herido, contemplado y atacado. Y sin embargo, cada vez que se restaura, vuelve a su lugar, más cargado de historia que antes. La icónica imagen continúa siendo reproducida en libros y asociada con debates sobre tiranía, tragedia familiar y abuso de poder. En una época como la nuestra, en la que vemos a diario las devastadoras consecuencias del poder sin control y de la ira desatada, el cuadro funciona como advertencia atemporal sobre el potencial destructivo de la violencia y el autoritarismo. Al mismo tiempo, habla de temas universales que trascienden su contexto histórico: lo irreversible de la violencia, la posibilidad del perdón y el peso de la culpa. Gracias a su maestría técnica y a su sensibilidad psicológica, Repin creó una obra que funciona a la vez como documento histórico, pieza artística y advertencia moral. El cuadro nos recuerda que la función más elevada del arte no es decorar paredes ni exhibir destreza técnica, sino actuar como espejo de la condición humana. Lo dejamos aquí. Suscribiros al canal si no lo estáis ya para no perderos los próximos vídeos. Si dejáis un like, un comentario o compartís, me ayuda mucho también. Y recordad que tenéis disponible un Patreon por si queréis y podéis colaborar con el canal económicamente. Hemos visto una obra de arte con una historia un poco rara, pero, como digo siempre, cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!